Vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, en general, cuando se habla de vibración de sistemas de propulsor, entonces, el problema es que la vibración puede ser, tal como dijimos aquí, ¿no? Puede ser eh, en las tres direcciones y eso implica un poco de complejidad. Entonces, en resumen, entonces, si tenemos el propulsor aquí, entonces aquí pongámosle tres palas, allí, aquí está el eje, hasta ahí nomás. Entonces esta sería dirección X, para allá sería, bueno, vamos a ponerlo para acá, sería menos Y, y hacia arriba sería dirección Z. Entonces, él puede vibrar en dirección X, Y y Z, lateral, desplazamiento longitudinal o rotativo. Entonces, normalmente en dirección X llamamos vibración 1 y 4. O sea, el 1 longitudinal, el 4 rotativo. Dirección Y, este va a ser dirección 2 y 5. Y en dirección vertical será 3 y 6. El 1 longitudinal y el otro rotativo. Es decir, el 4 es rotativo, el 5 es rotativo, el 6 es rotativo. Entonces, vibración torsional sería la 4. Vibración axial sería 1. Pero fíjense, la 3 sería vertical y la 2 prácticamente son lo mismo por la simetría de la hélice. Entonces, la masa añadida en dirección 3 y en dirección 2 van a coincidir, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Que hay rotación respecto del eje Y. Entonces, si yo lo veo en perfil, entonces yo tengo aquí la hélice aquí así, aquí tenía la pala, esto es X. Entonces, rotación respecto del eje Y sería, yo lo estoy viendo hacia mí, sería la puntita del eje que viene hacia mí. Entonces significa que él va a vibrar así. Entonces, asimismo habría una inercia añadida. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿Esperarían ustedes, cuál esperarían ustedes que sea más importante? ¿La masa añadida en dirección 1 o la masa añadida en dirección 2? Alguien que me dé una opinión. Señorita Vega, ¿cuál esperaría que sea más grande? ¿La masa añadida 1 o la masa añadida 2? ¿Cuál esperaría que sea más grande? Señorita Vega, ¿me escucha? Sí, la escucho, doctor. Creo que la 2. ¿Sí? La La 2 masa. porque gustan números pares. No, fíjense bien, pensemos. Ponga usted su mano así. Esa es la hélice, la pala de la hélice propulsora. ¿Ya? Haga esto en el agua. Ahora, consideremos el movimiento 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo pongo la pala así, lateral. ¿Sí? Y ahora usted hace en dirección Y. Es decir, esto o esto. Aquí habría el efecto axial, masa añadida 1. Aquí habría el efecto lateral, masa añadida 2. ¿Cuál espera que sea más grande? ¿Este o este? Señor Ruiz, ¿cuál esperaría que sea mayor? ¿La masa añadida 1 o la masa añadida 2? Buen día, doctor. La masa añadida 1. Sí, definitivamente yo también. ¿Sí? Por la forma. Entonces va a ser mucho más importante. ¿Ok? Así mismo, por ejemplo, si usted tiene este efecto que está aquí, ¿no? El efecto de la inercia lateral. En este caso es interesante ese, ¿no? Porque tiene la pala y está vibrando así. Entonces ese efecto es importante. Entonces, tenemos que tener claro de que algunas de estas cosas no son más importantes que otras y todo lo demás. La otra cosa interesantísima sería, bueno, como una especie de eventual
uso en la vida profesional, ¿no? Sería interesante si ustedes, por ejemplo, vengan a una referencia, ¿no? Por ejemplo, le dice, para un caso de vibración torsional, por ejemplo, dice, la inercia añadida es un porcentaje de la inercia seca. Entonces, ese porcentaje tratar de recordarlo, ¿no? De esa forma, quiero hacer una estimación rápida. Entonces, ya, la inercia seca multiplicado por 1 punto algo me da la inercia virtual. Entonces, ¿qué sé yo? No es 1.30, es 1.32. Discúlpeme, pero usted coge 1.30, 1.32, hace los números y al final la diferencia va a ser el segundo decimal. Pero si yo tengo el correcto, en lugar de ser 1.30 es 1.10, entonces así la diferencia puede ser notoria. Entonces vale la pena, ¿no? En algunos casos tener una idea de, en el caso torsional, en el caso axial, en el caso lateral, en qué orden está ese porcentaje para considerar el efecto añadido. ¿Ok? Bueno, entonces, finalmente, yo, como les he prometido, no los voy a hacer calcular esto. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar estas cosas? Entonces, para estimar los parámetros, llamémoslo así, añadidos, se puede utilizar siguiente referencia. ¿Sí? El autor es el profesor Parsons, Michael, y el profesor Voros, que fue mi director de tesis. Y ellos presentaron en un simposio, se decía, además, ese es el título del artículo, además, en damping estimates of vibrating okay. Esto se hizo se presentó en un simposio, se llamaba Propellers Symposium. Esto fue organizado por SNAME en el año de la pera, en el año 81. ¿Okay? Entonces, ellos presentan específicamente para la serie B de Wageningen. Entonces, vamos a poner aquí para propulsores de la serie B de Wageningen. Entonces, presentan dos tipos de fórmulas. La uno para masa añadida y la otra para inercia añadida. Entonces, la masa añadida, desafortunadamente, estos cholos le pusieron M minúscula. Yo voy a utilizar la misma notación que utilizan ellos, pero ese es masa total. Voy a poner aquí abajo M. Entonces, ellos lo calculan de esta forma. Serían ρ d al cubo. Fíjense bien, esto ya tiene unidades de masa. ¿Sí? Y luego lo calculan de esta forma. I' y a esto le aplican un factor de corrección, Lifting Surface Correction. ¿Ok? Este Lifting Surface Correction está conectado con el II. Entonces, fíjense bien, estos índices que están aquí tienen que ver con estos índices que presentamos acá. Entonces, si es masa añadida en dirección axial, entonces va a ser M11. Si es masa añadida en dirección lateral, M22, vertical, M33. Pero M22 y M33 son iguales. Inercias, eso viene después. Ahora, lo interesante es, usted dice, bueno, ¿y para qué necesito dos índices? El problema, como yo les decía, era que si usted hace vibrar axialmente, esto automáticamente por el paso de la hélice va a vibrar torsionalmente. Entonces, en ese caso, si usted quiere considerar el movimiento acoplado, entonces tiene que utilizar además de la inercia M11 y la inercia J44,
tendría que utilizar un M14 y un J41. Entonces, ahí usted utiliza los dos subíndices. ¿Sí? Eso. Entonces, esto que está aquí, M11, esto que está aquí, eso es lo que se llama la masa añadida en dirección II, pero utilizando lo que se llama la línea de sustentación. Entonces, usando lo que se llama lifting line. Lo voy a poner en inglés porque es posible que lifting line theory. Entonces, básicamente lo que se hace es, a lo largo del radio de la pala, se genera una línea de sustentación. No sé si ustedes se acuerdan cuando uno estudia estas cosas, dice, si usted multiplica la circulación producto cruz con la velocidad axial, la velocidad de entrada, el producto de los dos le da sustentación. Entonces, esa circulación, ¿sí?, lo genera con una sola línea, ¿no? Sustentación. Ahora, esto es útil, el MII directamente es útil cuando la cuerda de la hélice es pequeña. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, una hélice que tenga un DAR, el porcentaje de área sea bajo, ¿no? 0.2, 0.3, probablemente funcione. Pero si es que no, entonces el generar solo una línea para estimar lo que sucede en toda la cuerda no es tan bueno por sentido común. Entonces, en ese caso, lo que ellos hicieron fue calcular un factor de corrección. Tal como está, no sé dónde está, aquí está. Este significa Lifting Surface Correction. Voy a ponerlo en inglés aquí para que recuerden. Ese es Lifting Surface Correction. Entonces, para las dos, MII y para LSC, ellos entregan unas formulaciones, no empíricas, ¿no? Pero fueron calculados a partir de solución analítica. Entonces, esto parece mentira, pero son el resultado de mucho trabajo analítico. Entonces, ni hablar. Lo que ellos hicieron fue básicamente la solución analítica para los dos casos, LSC y el MII, y simplemente lo ajustaron y sacaron unos coeficientes de ajuste para generar polinomios, para que sea más fácil de utilizar. Entonces, los coeficientes para esos polinomios son los que entregan en esa publicación. Entonces, ustedes pueden entrar a esa publicación e implementarlo. En algún lado, en el año de la pera, yo dije una tesis de grado de ingeniería naval, creo que fue con Morante, y entonces lo implementamos, todas estas formulaciones en una hoja Excel, y está por allí, no sé, en algún lado. Pero no es nada del otro mundo. Entonces, usted pone las características geométricas de la hélice, diámetro, número de palas, diámetro, paso, razón de área. Y ¡pum! Ya se tiene aplicadas los polinomios y automáticamente ya tengo acá las masas añadidas y las inercias añadidas. Para el caso de no sé si se fijaron, usted dice added mass and damping estimates. Es decir, también debido a la vibración se va a generar algo de amortiguamiento. Esto de aquí es teoría potencial, si no hay viscosidad. Pero, como estamos operando relativamente cerca de la superficie del agua, entonces sí se genera una fuerza proporcional a la velocidad. Pero en ese caso, ustedes tienen necesidad de introducir la frecuencia de vibración. Entonces, ni hablar, tienen que tener una estimación de en qué orden está la frecuencia en la cual quieren hacer el análisis para introducirla en los polinomios
y que directamente le salga el valor del coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues ya está completamente todo, ¿no? Entonces, pongamos aquí MII, prima, y LSC, que depende de MII, se presentan como polinomios en función de la geometría de la hélice. En el caso de los coeficientes de amortiguamiento, se introduce la frecuencia de vibración. ¿Okay? Entonces, esos polinomios están allí en esa referencia, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que tener Z, diámetro, paso diámetro, AE a O y frecuencia. Entonces, ponemos en estos polinomios y directamente obtenemos toda la locura. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. No. Bien. Entonces, antes de terminar, yo puedo hacer algún comentario respecto de qué va a pasar en el caso, por ejemplo, de los barcos, del barco en dinámica del buque. No vamos a estudiarlo aquí como tal, pero sí sería bueno que ustedes tengan idea qué va a pasar allá, ¿no? Entonces, bueno, antes de dejar esto, de ahora en adelante, cuando yo les dé un problema de vibración y les digo que el cuerpo está moviéndose en un fluido, automáticamente, si ustedes no incluyen la fuerza hidrodinámica, es una penalidad. ¿Estamos? Yo les puedo dar una barcaza que se mueve verticalmente. Entonces, claro, ¿cuál era el coeficiente de rigidez en ese caso del resorte efectivo? Señorita Pincay, ¿se acuerda usted cuál era si usted tiene una barcaza, cuál era la rigidez de la fuerza de restauración efectiva? Señorita Pincay, ¿no? Señor Villasí, ¿se acuerda de eso? En el caso de una barcaza. ¿No? Ni quiere acordarse. Señor Carrión, ¿se acuerda? En el caso de una barcaza. ¿Alguien que quiera ayudarme? ¿Alguien que esté vivo? Peso específico por el área de presión. Exactamente. Es logra manga por peso específico. Ese era K efectivo. Dividido para la masa. Más la masa añadida. Si ustedes no lo ponen la masa añadida, clácata. Está grabado. No hay nada que hacer. Los que no han venido, cuéntenles. De ahora en adelante. Igual, una hélice propulsora tiene que tener masa añadida, tiene que tener inercia añadida, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted tiene el barco y oscila así, entonces ahí tenemos que hablar, como estamos hablando de rotativo, tenemos que hablar de inercia rotativa. Ok. Bien. Vamos al siguiente. Solo un comentario nada más a modo de lo que va a venir el próximo semestre. En el caso del buque oscilando en olas. Entonces, por ejemplo, tenemos el barquito aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que él va a hacer esto y va a hacer esto al menos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, cojamos un pedacito aquí. Entonces, ese pedacito aquí tiene una forma que sea una cosa así. No, déjenme ponerlo un poco más abajo. Sí. Y hasta aquí va a estar el agua. Entonces, si él quiere oscilar así, entonces este movimiento lo vamos a llamar eta 3, aceleración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que vamos a tener una presión hidrodinámica. Entonces, esto que está aquí, nosotros lo vamos a poner como masa añadida 3 por dx y por eta 3 doble prima hacia abajo. Entonces, este M33, entonces vamos a presentar una forma de estimarlo. Sí, entonces, esta va a ser la masa añadida por unidad de longitud en dirección vertical. Entonces, cuando hagamos nosotros la sumatoria de fuerzas en dirección Z, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad. Entonces, la aceleración del centro de gravedad va a depender de este de aquí, pero también va a depender de eta 3 va a ser el movimiento de la sección media. No va a ser el movimiento de el centroide. ¿Sí? Entonces, aquí tengo. Entonces, tengo que combinar estos dos movimientos para calcular el de acá. Y aquí voy a tener esto que está aquí. Menos la integral en toda la eslora de M33 y por la aceleración del centro de gravedad. Perdón, este es eta 3. Bueno, vamos a llamar eta de este punto. Entonces, este de aquí lo vamos a sacar de la integral porque vamos a expresarlo como esta parte vamos a sacar de la integral y el resto va a aparecer directamente acá arriba como masa añadida. Eso vamos a hacer el próximo semestre. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que, fíjense bien, voy a ir a una de las primeras transparencias que presentamos el día de hoy. Y con eso termino. Esto fue con lo que empezamos. La esfera es un fluido ideal allí. Y ahora, este es el caso que estoy analizando. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos casos? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Alguien que me diga cuál es la gran diferencia entre los dos casos? La dirección del movimiento. ¿Bien? En ese caso, la esfera estaba acá abajo. Usted lo puede poner en dirección axial o en dirección vertical, no hay problema. Pero está bien acá abajo. ¿Qué va a pasar si yo hago esto de aquí? Que se van a generar olas. Entonces, lo que estamos diciendo es que este término de aquí, el próximo semestre, va a depender muchísimo de la frecuencia. Entonces, va a ser dependiente de la frecuencia de oscilación. En el caso de la masa añadida a la esfera, fíjense bien, era 2/3 pi a cubo rho. Una constante. No había dependencia de la frecuencia. En el caso del barco, estamos en la superficie. Lo que usted haga va a generar olas. Esas olas dependen de la frecuencia con que usted se mueve. Entonces, en ese caso, la dependencia de la frecuencia va a ser extremadamente alta. Ok. Antes de irnos, señorita Vera, ¿está aquí, señorita Vera? Señorita Vera. Sí, doctor. Buen día. Si usted va por la calle, a modo de resumen, usted va por la calle y dice, usted es ingeniero naval, sí. ¿Qué es masa añadida? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted? No le escucho bien. Señorita Gutenberg, la pregunta le estoy haciendo a todo el mundo.
Ustedes van a ser ingenieros navales, van por la calle y un tío les pregunta, oye, ¿tú eres ingeniero naval? ¿Qué es masa añadida? Señorita Gusenberg, ¿qué le diría a usted? Tal vez contestaría literalmente. Es la ¿Qué le añadida. diría? ¿Qué le diría? No sabría cómo resumirlo, o decirlo de una forma. Saque, consúltele al doctor Marín. Señor Díaz, ¿qué le diría a usted? ¿Qué es masa añadida? Added mass, o en trained water. Oye, primo, tú que eres ingeniero naval, hay un término ahí en trained water. ¿Qué es eso? ¿Qué le diría, señor Díaz? Señor Villasís, ¿qué le diría a usted? Si ven, no están en clase. La mayoría de ustedes solamente hacen la jugada y se van. Y después tenemos el examen. Por suerte está grabado. Buenos días. Feliz Doctor, año. doctor, pero se podría poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la hélice, cuando gira, la masa añadida es la Pero fuerza. en general, ¿qué es masa añadida? Eso es todo lo que estoy preguntando. Ahorita Consigamos, no, porque sea, como ya pasó mi hora. Pero esa es la idea. Sí. Porque estoy tratando de hacer un resumen de las clases. Pero veo es que ustedes como que, están dormidos. es como que al objeto Adiós, agregarle. adiós, Doctor, yo tengo adiós. una pequeña pregunta. ¿Puedo consultarle? Sí, claro, dígame. Hidrógoras, ¿cómo yo puedo saber, por ejemplo, en el caso, usted antes nos conversaba que es como que un proporcional, un estimado de la masa añadida con respecto a la masa seca? ¿Yo cómo puedo saber si voy por un buen camino cuando yo estoy calculando la masa añadida? O Lo que se sea, puede, lo que yo estaba tratando de decirles era que traten de, cuando lean algún trabajo, alguna referencia, traten de estar atentos al valor que emplean. Por ejemplo, hay una acción brutalmente conocida, se llama la fórmula para analizar vibración lateral del sistema propulsor. Es un autor griego, se me fue el nombre. Y entonces usted ve que en los dos términos, la masa y la inercia lateral de la hélice, hay un factor. En un caso es 1 punto algo, en el otro caso es 1.3 o algo así. Y usted dice, oye, ¿de dónde diablos sale ese 1.1? Tiene que ser 1, porque es la masa. Y en el otro caso de la inercia, ¿por qué lo multiplica por 1.25 o lo que sea? No me acuerdo su número. Ahora ustedes ya pueden explicarlo. O sea, realmente lo que están haciendo es considerando el efecto hidrodinámico. Entonces, el efecto hidrodinámico se reduce en la masa añadida. Entonces, lo que están haciendo ellos es decir, la masa seca más la masa añadida, lo ponemos como un porcentaje de la masa seca. ¿Y qué porcentaje es eso? Es la diferencia entre uno. Entonces, ese 0 punto algo, ese es la estimación rápida de la masa añadida en esa dirección o de la inercia añadida. Entonces, cuando ustedes vean esas expresiones, fíjense en ese porcentaje y traten de recordarlo para tener una idea. Cosa que cuando sean ingenieros, quieren hacer un cálculo, ustedes le van a pedir a un ayudante que haga ese cálculo. Aplica las formulaciones del profesor Parsons y Borus. Ya está. Y saca un número. Entonces, cuando le traiga el número, digo, exprésame ese masa añadida como un porcentaje de la masa seca. Si ese porcentaje, por ejemplo, sea 60%. Oye, ¿estás bien tú? Déjame revisar esos números porque me suena muy alto. En vibración lateral, no sé, calculé 80% de la masa seca. A ver. Sí, pero rápidamente, porque yo tengo una idea en la cabeza de más o menos en qué orden debería estar. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Entonces, cuando vean una expresión de ese tipo, traten de fijarse en esos factores que están corrigiendo la masa seca para llegar a la virtual. sí, solo estaba pensando en ese factor. O sea, ya, eso era todo. Entonces. Gracias, doctor. Pasen. Pero siempre tiene que ser menor, ¿verdad? La añadida siempre tiene que ser menor a la seca. No tiene. Pero en general uno espera que sea menor. O sea, por ejemplo, si usted tuviera una hélice
no sé si ha visto las hélices de las lanchas, de las corbetas de la Armada. El coeficiente de área expandida de esas es mayor de 1. Entonces, claro, es como si tiene básicamente el disco cubierto totalmente por las superficies, porque la una está inclusive detrás de la otra, ¿sí? Entonces, si usted tiene una cosa así, muévalo en el agua, así. Y la fuerza al hacerlo así es bien alta. Entonces, allí yo esperaría un coeficiente de un porcentaje para masa añadida bien alto. En cambio, si tiene una hélice estándar, ¿no? De un coeficiente de, qué sé yo, 0.5, sí, ahí está masa añadida, pero es mucho menor. Pero al menos es bueno tener una idea de en qué orden están esos porcentajes. O sea que eventualmente ustedes podrían chequear si es que lo que le están calculando sus subalternos tiene sentido o no. Listo, doctor. Gracias. Pasen.